Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a este campo número 2 de Torrox, a este campo número 2 donde os estamos llevando durante este fin de semana este playoff de ascenso a la primera división femenina. En el día de hoy se van a decidir en este grupo, en este grupo A el equipo que consigue el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. En esta categoría femenina se van a enfrentar en este primer partido el Club Deportivo Guadalcacín y el Roses Playa, dos equipos que eso sí tienen pocas opciones de conseguir, o pocas, por no decir ninguna opción de conseguir el ascenso tras ese varapalo, tras esos dos partidos donde ya han caído, donde ya ha perdido en estas jornadas anteriores, estas dos primeras jornadas, los dos equipos que llegan a este último partido, los dos equipos que llegan a este último encuentro con 0 puntos, 2 derrotas en los dos partidos disputados hasta el momento y dos equipos que ya no podrán estar el año que viene en esa categoría, pero quieren despedir este playoff de ascenso con una victoria, quieren despedir este playoff de ascenso con buen sabor de boca. En la tarde de ayer, que el Guadalcacín, que caía por 2-6 ante Black Wolf Academy, el Roses Playa, que caía por 2-1 ante el Ciudad de Cádiz. Ahí vemos al conjunto gaditano, ahí vemos al Guadalcacín vestido completamente de azul, el Roses Playa que va a jugar con esa indumentaria rosa y blanca, y el árbitro ya preparado para dar el pistoletazo de salida a este partido. Recuerden, tres partes de 12 minutos para este partido que va a terminar con la andadura de ambos equipos en este torneo, en este playoff de ascenso a la categoría de oro del fútbol playa nacional femenino. La primera pelota que la va a poner en juego el cuadro catalán, la primera pelota que la va a poner en juego el equipo del Roses Playa. Vemos ahí a la capitana, vemos ahí a Sundus preparada, ahí vemos a Nacha, junto a Prat, que ya pone la primera pelota en juego. Balón a la banda, la tiene Alex que quiere poner ese balón al área, despeja la pelota la zaga del Guadalcacín, que ya quiere montar el contraataque. Ojo a ese disparo, la parada abajo de la guardameta, la parada abajo de Annatan, la parada de la cancerbera, y el balón que ya lo mueve Roses Playa, la pelota por dentro, la pelota que la tiene el conjunto catalán, quiere avanzar, el remate demasiado cruzado, se va a perder por línea lateral, se va a perder por línea de banda. Primeros compases del partido, primeros compases del encuentro. Pelota arriba ahora del Guadalcacín, se la queda ahí Alex que deja para su portera, Alex que deja para Tan, y que mueve hacia el perfil derecho, toca Roses Playa en campo propio, la deja de cara ahí para su compañera, esférico que vuelve a retrasar para su guardameta, el balón y lo va a poner por delante, va a buscar el disparo, intentaba darse la vuelta, tocó ahí levemente la jugadora para alejar el peligro. Prat, que intentaba darse la vuelta, la manda a saque lateral, la manda a saque de banda, pelota arriba, ojo al centro, demasiado pasado, no puede llegar a esa pelota, no puede llegar a ese esférico ninguna de sus compañeras, y el balón que ya lo va a poner arriba la guardameta, ya lo va a poner arriba Claudia. Pelota que vuelve a perder rápidamente Guadalcacín. De momento, en este inicio de partido, la pelota o mejor dicho, el control del juego que lo ha tenido Roses Playa, y el balón que ya lo tiene Belén por delante, el disparo, atrapa la guardameta y lo intentaba Belén, y ahora la presión alta de Marta, de la capitana del Guadalcacín. Superado los dos primeros minutos
de este primer periodo. La pelota arriba, bueno el sombrerito, buena la maniobra, el remate, se queda muerto, fuera. Se queda muerto el remate. Saubi, que no puede remachar a portería. La primera clara ocasión del partido, la primera clara ocasión del encuentro. Y el balón lo tiene ya el Guadalcacín, quiere ceder para su portera, quiere ceder para Tana. La toca ahí atrás, puede ser buena la pared, el pase demasiado largo, el pase al que no puede llegar su compañera, se equivocó Tan en ese intento de pared. Y el balón que la va a poner arriba, pelota larga, la atrapa, se la queda ahí la defensa, pelota de cara para la guardameta, pelota de cara para Tan. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto de Roses Playa, la pelota por dentro, esférico largo, pelota arriba. Ese balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Era Tan que deja nuevamente para su compañera, tiene el perfil derecho a Grace que intenta tirar el desmarque, la que se da la vuelta es Paula nuevamente para Tan, esta que la pone arriba, no puede llegar el control, pelota para la guardameta y balón largo, pelota arriba, directamente a las manos, de portería a portería de Claudia a Tan, y quien recibe ya es Grace por dentro, Grace que deja esa pelota, la cesión de cara que no es del todo buena, puede buscar el lanzamiento, quiere seguir con la pelota controlada, se la queda Guadalcacín, el pase por delante que lo vuelve a cortar la zaga de Roses Playa, partido parado, jugadora tumbada sobre el terreno de juego, es la dorsal número 8, es Sundus, y el esférico parado ahí, que ya se va a reanudar, parece que ya se recupera la jugadora, parece que ya se recupera Sundus, y el esférico que lo va a tener Roses Playa, decíamos, un Roses Playa que en la primera jornada, que en el primer partido cayó por 3-2 ante Ciudad de Cádiz, mientras que en el día de ayer perdió por 2-1 ante Ciudad de Cádiz. Así que dos resultados muy dispares. Balón que lo va a tener, que lo va. Doble partido ante Ciudad de Cádiz, que se saldó con doble victoria, igual que ese doble partido ante el Black Wolf Academy por parte del conjunto, ese partido ante el Black Wolf Academy, ese conjunto del Guadalcacín, que se saldó con doble victoria para el equipo valenciano. La pelota que la tiene, de sus opciones dependen ganar estos dos partidos. Ojo al remate, la parada, despeja la guardameta. Sus opciones dependen ganar estos dos partidos y llegar con vida a la última jornada, llegar con vida a ese último partido, cuando era el remate directamente a las manos de la guardameta, directamente a las manos de la cancerbera, y el balón que lo va a poner, que lo va a tener el esférico, ese balón por línea lateral. La última en tocar fue la jugadora del Guadalcacín. Ojo al balón por dentro para Roses Playa, el pase a la lateral demasiado largo, quiere salir por dentro, quiere buscar el centro al área, la pelota repelida por la zaga, sigue el peligro, ahí la tiene la jugadora catalana, que quiere hacerse con ese balón, es Grace quien la toca, Grace que deja ahí para su compañera, el balón demasiado largo, la pelota que se pierde por línea de fondo, y el balón que ya lo mueve nuevamente Roses Playa, la tiene Grace que quiere darse la vuelta, Grace que toca ahí atrás, el esférico que le llega ahí por delante, intentaba el centro, era Nacha quien lo buscaba, el balón
muerto en campo propio. La última en tocar ha sido la jugadora del Roses Playa, por lo tanto va a ser balón, va a ser esférico para el equipo del Guadalcacín, el equipo azul. La pelota arriba, balón largo, la peinada no es del todo buena, no encuentra ninguna compañera. Andrea, que no pudo conectar ese balón, y la pelota que ya la mueve Julia Prat. Julia Prat que deja atrás, deja de cara para su portera ante la presión de Samara. Samara que sigue ahí desfondándose en esa presión. La pelota para Tan que controla, Tan que deja ahí para Julia Prat. Julia Prat que echa esa pelota por delante. Julia Prat que se monta en la moto. Buena la jugada individual. El centro que no fue del todo bueno. Y ahí la recuperación de Nacha. Recuperación de la jugadora. Ojo a ese balón para el Guadalcacín. El remate de Julia que no encuentra portería. El remate de Julia que no encuentra el arco. La tiene ahí ya Roses Playa, el equipo catalán que avanza con la pelota controlada. Es buena la presión del Guadalcacín, pero consigue rehacerse y dejar la pelota para su compañera. El balón por delante. Se equivoca en la entrega, se equivoca en el pase. Y quien sale ya con la pelota controlada es Ana. Ana que puede buscar el lanzamiento directamente a las manos de Tan. Directamente a las manos de la guardameta, que ya la pone la deja Tan ahí al perfil. Y el esférico que lo va a poner largo. Buena la intervención. Ojo al rechace. Sigue ahí con la pelota y la vía de falta. Hubo falta. El árbitro que entendía que esa pelota la tenía ya controlada la guardameta. El balón que lo va a poner la cancerbera, que lo va a poner la guardameta. Ese esférico que lo va a preparar ya Claudia Martínez. El balón arriba, esa pelota que la recupera, quiere llevarse ese balón, consigue hacerlo, pedía falta, no la concedieron los colegiados, pero consigue retrasar para su compañera. Ese esférico que lo vuelve a tener Roses Playa, la deja ahí de cara para su compañera, la tiene Nacha. Nacha que va a buscar el pase por delante, se equivoca, regala el balón, pide falta, la concede el colegiado. Pues va a tener una buena opción, la va a tener Eva, la va a tener la jugadora del Guadalcacín, la dorsal número 4. Ella se va a preparar ahí pegadita al perfil izquierdo, el balón y lo va a poner, que lo va a tener desde ese perfil, el remate y el gol. ¡Gol de Eva para adelantar a su equipo! El lanzamiento perfecto, se coló cerquita de la escuadra izquierda de la portería. Vemos ahí ese remate imposible para Tan. Marca Eva, marca el Guadalcacín, que se adelanta en el marcador a falta de poco más de 2 minutos y medio para llegar al final de este primer periodo. Golpea primero el Guadalcacín, golpea primero el equipo gaditano, cuando ahora intentaba la réplica el Roses, intentaba la réplica el conjunto catalán. Se mete en un lío, se la quita de encima la jugadora del Guadalcacín. Esférico por delante, pelota por dentro, puede buscar el lanzamiento, tiene que cortarlo. Ojo al remate, va a probar una nueva tentativa, se la queda Julia que quiere tirarse de la chilena, se la intentó levantar, pero ahí apareció entre medias la jugadora para arrebatarle esa pelota, para arrebatarle ese esférico
Y el balón que lo va a poner desde la línea lateral, cuando le pide calma, le pide tranquilidad a las jugadoras de uno y otro equipo. Le pide tranquilidad a ambas. A Julia por parte del Guadalcacín, a la dorsal número 5, a Saubi por parte del Roses Playa. La pelota por delante. Estamos llegando al final de este primer periodo, estamos llegando al final de este primer tiempo del partido. Pelota para Roses Playa, pelota para el equipo catalán que la pone arriba, corta la defensa del Guadalcacín, el esférico va a intentar hacerse con él el conjunto del Roses Playa, la pelota de cara y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el conjunto catalán. Ojo porque tiene opción de disparo, le pega Grace, el remate que lo va a buscar, que lo va a tener. Y esa pelota que se pierde por línea lateral, último minuto de este primer periodo, último minuto del primer tiempo. Y la pelota que la busca ahí por delante, es buena la acción, la pelota que la toca por dentro, lo hizo todo bien a excepción del remate. Se la quita de encima la defensa gaditana y el balón que lo vuelve a tener Roses Playa, la pelota ahí por dentro, ese esférico que lo va a buscar, la media vuelta y el gol. La media vuelta y el tanto de Roses Playa para empatar el partido, el partido a falta de 20 segundos del final del primer periodo. El remate de Paula no lo pudo cazar Claudia Martínez, marca Roses Playa, empata el conjunto catalán a 21,6 segundos y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el Guadalcacín. La pelota larga, ojo, y el remate, despeja en boca de gol la jugadora de Roses, despeja Alicia, bueno, el disparo de Julia y va a tener uno de los últimos cuando para el crono los colegiados, 11 segundos y medio para el final, la va a poner al área, el centro repelido, la pelota larga, ojo ahí porque puede ser buena para el Roses, el balón por delante, se equivoca en la entrega final del primer periodo, final con empate de estos primeros 12 minutos, se adelantó el Guadalcacín, empató Roses en el último minuto. Todo por decidir aquí en Torrox, todo por decidir aquí en tierras malagueñas. Nosotros nos tomamos un pequeño descansito y volvemos con el segundo periodo. No se marchen, que volvemos en nada.
Muy buenos días de nuevo, bienvenidos a este campo de Torrox, bienvenidos a este campo donde se está disputando la tercera jornada de esta fase, este playoff de ascenso a la primera división femenina de fútbol playa. De momento, los dos equipos que llegaban a esta tercera jornada con 0 puntos, tanto Guadalcacín como Roses Playa, empatan a 1 por... Adelantó Guadalcacín, que va a ser el equipo que ponga el balón en juego. Lo hace en este mismo instante. Se adelantó Guadalcacín, empató justo al borde del final de ese primer periodo el Roses Playa, cuando ahora la pelota la quiere mover el equipo catalán. Se frena, buena la maniobra ahí de Alicia que intentaba meter ese balón por dentro, se la quita de encima tal como puede la defensa. Buena la acción individual, buena la acción, y el esférico que lo va a poner, que lo va a tener el conjunto de Roses Playa, de los compases de este segundo periodo, donde ambos equipos irán a buscar la victoria. Ojo a esa pelota que se pasea, que se queda en boca de gol, el remate directamente fuera, aunque dice el árbitro no, dice que fue directamente fuera, no hubo ningún toque. Ha habido cambio en ambas porterías, ha salido Almu por el conjunto del Guadalcacín, ha salido Mireia por parte de Roses Playa. Ahí tenemos a Almu que le va a pegar arriba, la parada de Mireia, atenta ahí Mireia Asencio para hacerse con ese esférico, y el balón que lo pone hacia el perfil izquierdo, donde avanza Nacha que se tiene que frenar, Nacha que vuelve a recuperar la pelota, esférico por dentro, pelota que quiere poner ahí por delante la buena de Prat, de Julia Prat que se frena, ahora retrasa para su guardameta, ahora retrasa para su cancerbera, la pone ya por dentro, juego que puede ser buena, quiere darse la vuelta, busca el disparo, bloca en línea de gol, bloca ahí en esa línea de meta una defensora para evitar el tanto, para evitar el segundo del Guadalcacín, el segundo de Roses Playa, que le permita darle la vuelta al partido. Tiene ahí Julia Prat que tiene posición de tiro, finalmente cede al perfil derecho para su compañera, el balón por dentro, quiere darse la vuelta ahí Julia Prat que la levanta, Julia Prat que tira el sombrerito, a esa pelota va a llegar sin problemas la guardameta del Guadalcacín, que ahora monta el ataque. Ojo porque tiene opción de darse la vuelta, el pase atrás, en la parada de Mireia Asencio, la parada de la cancerbera al disparo de Belén, pues la ha tenido ahí, y de qué manera. El Guadalcacín, era muy buena la acción, le dejó sola a Marta, pero el remate de Belén, que no fue del todo correcto, que no fue del todo bueno, y la pelota que la va a poner ya desde la esquina nuevamente Guadalcacín. Segundo intento desde ese perfil, segundo intento, lo va a poner al segundo palo, demasiado pasado, no puede llegar nadie. Balón a saque lateral, balón a saque de banda, el balón que lo va a buscar, que lo va esa pelota que se la queda nuevamente Guadalcacín. Ojo porque la pierde, puede buscar el remate Roses, ese balón que se pierde desviado, el esférico que lo va a tener, el esférico que lo va a poner el balón que lo va a buscar, y el tanto marca el Roses Playa, marca la jugadora Ana Coronil. Vemos ahí esa recuperación, el remate de Grace,
pelota atrás, la sesión que no fue buena y consigue darle la vuelta al partido. Roses Playa consigue darle la vuelta al encuentro. El cuadro catalán y Roses Playa que va a poner el Roses Playa que va a buscar ese balón que lo va a tener por dentro. Quiere más el Roses, la pelota por dentro, bueno el recorte, puede buscar el disparo, la sesión al perfil derecho, la pelota atrás, no encuentra rematadora, no encuentra nadie para llegar a ese esférico, quiere seguir con la pelota, se la quita de encima Guadalcacín y el balón que lo va a tener, pelota por dentro, se equivoca en la entrega, ojo al remate y el gol. Gol del Guadalcacín que ponen las tablas en el marcador nuevamente. El remate de Andrea Ponce, el remate de la 15, el bote que despistó a la guardameta, que despistó a Mireia, y ahí el balón que se acabó colando en la portería. Marca la buena de Andrea Ponce, empata el partido Guadalcacín 2-2. Sigue el empate cuando ahora a puntito de llegar el 3-2, a puntito de llegar la réplica. Salvaron bajo palos, el esférico al área, ojo al remate de cabeza, viene a quitársela de encima, el balón se lo queda el Guadalcacín, pelota por delante, quiere buscar ahí la chilena, ese balón que va directo mansito a las manos de Mireia Asensio, la pelota que se la va a quedar, ojo al remate, mamma mía, porque salió muy cerquita, el balón que se marcha rozando el poste, rozando la escuadra, y que lo intenta ya es Laila que la pierde, el balón para Roses Playa, ojo porque puede ser buena, y el remate y el gol. El tanto del Roses Playa, el tanto de Grace, que hace su doblete particular, que pone el 3-2 en el marcador. Se quedó ahí perfecto en el mano a mano tras el buen pase de su compañera y lo cruzó perfecto, buscando poner a su equipo por delante. Se vuelve a adelantar Roses, superado ya el Ecuador de este segundo tiempo, de este segundo periodo. Un momento animado, el segundo periodo animado, el segundo tiempo del partido. Ojo al remate, intentaba el gol, intentaba ponerse por delante nuevamente. Pelota arriba, pelota que va a buscar, que va a tener el conjunto rosa y blanco. La tiene Roses Playa, Rosa ahí que se equivoca, no hay falta. Ahora yo creo que sí, el agarrón que fue claro, el agarrón que fue clarísimo, y la pelota que va a ser para el Guadalcacín, la pelota que la va a tener el conjunto, la pelota que la va a tener el conjunto gaditano, va a tener que ir a por la pelota. 5:27 para llegar al descanso. Este segundo, tercer periodo. Y preparada ya para golpear Belén Gómez. Belén que va a golpear, Belén que va a buscar el lanzamiento. Preparada ya con pierna izquierda. Va a intentar poner el 3-3 en el marcador. Allá va Belén, el remate y la parada de Mireia. La parada de la guardameta que salva a su equipo, que salva
al conjunto de Catalán de ese gol. Con la pelota al área, el esférico que lo va a tener, que lo va a poner, y la pelota que la va a buscar, que la va a tener, ese esférico que lo va a poner, pelota para el balón que lo va a buscar, esa pelota por delante, ojo porque puede ser buena, intenta hacerse con el balón, lo recupera y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el equipo, ese esférico y lo va a buscar, ese esférico que lo va a tener, el remate y el 2-4 pone el cuarto en el marcador. El Roses Playa pone el cuarto en el marcador con ese remate. Vemos ahí la pelota desde el perfil izquierdo y en boca de gol apareció Alisha para poner el 2-4 para abrir brecha en el marcador. Primera distancia de 2 goles en este partido. La toma Roses Playa, la toma el equipo catalán. El esférico que lo va a buscar, la pelota que la va a tener el conjunto. La pelota que la va a poner ahí nuevamente el conjunto. La pelota que la deja ahí de cara. Ese balón y lo va a mover, esa pelota y la va a buscar en ese perfil defensivo. La tiene ya el conjunto, la pelota arriba, ojo al remate y el gol. El remate y el tanto pone el 3-4 en el marcador, pone el 3-4 en el luminoso y el balón que se cuela en el fondo de la malla, se cuela en el fondo de la malla. Vemos ahí la peinada hacia atrás de la jugadora, la peinada hacia atrás de la dorsal número 16, cuando ahora el balón al travesaño intentaba la réplica y el gol que se lo apuntamos a Samara. Pues ahí tenemos el tanto de Samara, el 3-4. Se ha animado con goles este segundo periodo, se ha animado con goles este segundo periodo del partido. La pelota que la recupera el Guadalcacín, pelota atrás para la guardameta, para Almudena, Almudena que la pone arriba, demasiado largo ese envío, demasiado larga esta pelota y el balón que va a ser ya para Roses Playa, la pone Mireia Asencio, aunque pierde la pelota rápidamente, ojo al balón que puede ser bueno para el Guadalcacín, la tiene Samara, Samara que deja de cara y para su compañera, el remate que lo atrapa Mireia Asencio, puede buscar ahí la chilena. Sabemos lo que intentó la jugadora. Balón que lo va a tocar por dentro. La recuperación de Grace, que la pone a su compañera de gol. La pelota que sigue siendo para Roses Playa. Intentaba ahí la vaselina. No pudo hacerla. Y que la tiene Samara. Samara que le pega muy blandito a las manos de la guardameta, a las manos de Asencio. El balón que ya lo mueve Roses. Roses al perfil derecho. Ese control que no fue bueno, pero consigue evitar que se pierda por línea lateral. Saubi, la pelota de la guardameta arriba. El toquecito que no es del todo bueno. Recupera ahí Guadalcacín. El remate y el tanto. El tanto del empate para Guadalcacín. Marca Samara. Doblete
para la dorsal número 16, doblete para Samara, que pone nuevamente el empate en el marcador, restableciendo esa renta de 2 goles que había colocado en el marcador el equipo catalán. Empatan las gaditanas. Samara, a falta de 1:38, pone el tanto, pone el gol que sirve para adelantar, o para mejor dicho igualar la contienda. La tiene ahora Roses Playa que caracolea, el centro lo atrapa la guardameta, balón arriba, quiere darle la vuelta al partido, pero aparece bien ahí al cruce, aparece bien al corte, para evitar males mayores. Y la pelota que ya va a ser para Guadalcacín, se ofrece, ahí despeja nuevamente la zaga, nuevamente balón desde la lateral para el conjunto gaditano, el balón al área, se queda muy cortito, despeja Roses, ojo porque puede tener opción del remate y el tanto. Y el contragolpe perfecto por parte de Grace, el contragolpe perfecto por parte de Grace Bailey, cómo se plantó ante Almudena, cómo definió a las mil maravillas. Marca Roses Playa para volver a tomar la ventaja, la delantera en el marcador, y la pelota que va a ser para el conjunto, gaditano. 56 segundos para el final. Ojo ahí al remate que no encuentra portería, balón que se marcha algo desviado, el remate de la capitana de Marta Sánchez, el balón que ya lo mueve Roses, es esférico en el perfil derecho, dejando pasar los segunditos. La pelota larga de Mireia Asencio, el balón que va a seguir siendo para Roses. Ojo ahí porque sigue, no pudo despejar Guadalcacín. Ojo al remate, la parada de la guardameta. Va a ser saque de portería porque la última en tocar fue la jugadora de Roses Playa, cuando se duele tumbada sobre la arena, una jugadora del conjunto catalán, concretamente la capitana, la que se duele tumbada sobre la arena. Va a tener que dejar el campo, no va a tener que salir del terreno de juego. Era la dorsal número 7, era Nacha, esférico para Guadalcacín, que va a tener una de las últimas de este segundo periodo. Balón arriba, lo corta la defensa. Ojo ahí ese esférico, la tiene Roses que quiere el sexto, despeja la defensa. A terminar el segundo periodo, lo hace en este mismo instante. Victoria momentánea para Roses Playa, victoria momentánea para el equipo catalán, que vence por 4-5. Eso sí, todo por decidir. En el tercer periodo nos tomamos un pequeño descansito y volvemos en nada con el desenlace de este Guadalcacín 4, Roses Playa 5. Se marchen hasta ahora.
Muy buenas tardes de nuevo, preparados ya para este tercer periodo, para este desenlace del encuentro entre el conjunto del Guadalcacín y el cuadro del Guadalcacín y Roses Plage, dos equipos que cuentan, como decíamos, sus partidos por derrota en este grupo A de la fase de playoffs a segunda femenina. De momento 2 derrotas. En el caso del Guadalcacín, las 2 derrotas ante el Black Wolf Academy. En el caso del Guadalcacín, 6-1, 2-6. En el caso del Roses Playa, ambas por la mínima y ambas ante el Ciudad de Cádiz. Cuando va a echar a rodar, comienza ya el tercer y definitivo periodo. Intentaba ahí el Roses, se topó con la defensa y ya vuelta a la carga para el equipo catalán. Balón atrás para la guardameta, la deja cortita para su compañera. Ese balón que se lo va a quedar, ha vuelto al campo la guardameta Tan. Ojo al remate, al palo el lanzamiento de Paula, pues ha tenido ahí la opción para volver a colocar una ventaja de 2 goles favorables a su equipo. Ahora lo va a intentar y el remate, el gol de el equipo gaditano, el gol de Andrea Ponce en esa acción desafortunada donde la Arena le jugó una mala pasada a la guardameta. La Arena le jugó una mala pasada a la guardameta del Roses. Pone el empate en el marcador, pone el 5-5. La jugadora del Guadalcacín pone al 5-5. Andrea Ponce, nada más comenzar este tercer periodo, pues empieza el periodo con sobresalto. Y ahora quien lo intenta es Roses Playa, se tiene que tirar al suelo para sesgar, para segar esa pelota. Y vemos la playita de fondo, la imagen espectacular que nos deja este playoff de ascenso a Primera División Femenina. Va a poner ahí el cuadro de Roses Playa. Recupera esa Mara, quien quiere un nuevo tanto. 2 de su equipo han llegado bajo su figura y el esférico que lo mueve de lado a lado, pelota atrás, pelota que va a poner arriba, ese esférico que se lo quita de encima, el balón por dentro, la pelota que la abre al costado izquierdo, la parada, atrapó ahí la guardameta, buena la intervención de Almudena, buena la intervención de Almu. El balón largo, pelota arriba, tiene que cortar con la testa Grace, tiene que cortar para evitar males mayores. Ahí la va a poner del perfil derecho, se da la vuelta, buena la maniobra, el remate que no encuentra portería. Sigue el 5-5, todo por decidir aquí en Torrox. Ojo a la pelota para Samara que le pega, atrapa abajo Tan, atrapa abajo la guardameta. El balón que lo tiene ya el conjunto, la pelota que la tiene ya el conjunto catalán, pelota de cara para su guardameta, pelota de cara para Tan que la pone arriba y muy rodeada de hasta 3 rivales, la jugadora del conjunto catalán. Ojo allá al esférico, pues yo creo que se equivocó, creo que era más prolongar que intentar controlar. Y ahí a punto estuvo de adelantarse nuevamente en el marcador, la tiene Roses, el pase que no es nada bueno. 8:45 para el final del partido, 8:45 para el final de esta tercera jornada, este playoff de ascenso
a la primera división. El esférico que lo va a buscar, que lo va a tener el equipo andaluz. Se equivoca en la entrega, recupera Roses, recupera el cuadro. Es esférico para el equipo catalán, la tiene en el perfil derecho, la pelota, despeja la defensora, despeja la defensa y ese esférico que se va a quedar. Roses, el remate y la parada de Almudena. Buena la intervención de la guardameta, ojo porque quiere coger el balón a la contra. El remate ahora que atrapa a Tam, el remate de Marta Sánchez, lo intentaba la capitana, y ese balón que se lo queda la guardameta. Esférico atrás, la tiene el conjunto catalán, pelota en el perfil izquierdo, quiere recortar hacia adentro, se la cambia de lado, la pone al perfil derecho, puede buscar el lanzamiento, es bueno el recorte, es bueno el regate, la parada abajo de Almudena, ojo porque sigue el peligro, nuevamente Almudena abajo, salvando a su equipo, salvando a las suyas. Ya la busca en el perfil derecho, se precipita, se equivoca, aunque ese balón se va a perder por línea lateral, se va a perder por línea de banda. Saca rápido Guadalcacín, quiere darse la vuelta, la tiene Marta Sánchez. Marta Sánchez que sigue con la pelota, la falta clarísima. La falta muy pero que muy clara sobre Nacha Garrote, que va a tener una oportunidad muy lejana cuando estamos a 6 minutos y medio. 6 minutos y medio para terminar este tercer periodo. De momento empatan 5-5 Guadalcacín y Roses Playa. Empatan 5-5. Estarían consiguiendo su primer puntito en este playoff de ascenso a Primera División Femenina. Recuerden, en los dos primeros partidos disputados, ambos han contado sus partidos por derrota. Cuando ahora lo intenta, se marcha muy por encima del travesaño el remate de Nacha. No tuvo que trabajar ahí la buena de Almudena, y el esférico que lo vuelve a poner arriba la guardameta. El balón largo, esa pelota arriba y el balón que se pierde por línea de fondo. La pelota que la va a poner ya Tam que recibe nuevamente. Veremos a ver lo que intenta. La pone al perfil derecho. El disparo muy pero que muy cruzado. La pelota que no encuentra portería y el balón va a ser ya para el Guadalcacín, para el equipo andaluz, para el equipo gaditano. Ha conseguido empatar en este tercer periodo, en ese remate con algo de fortuna. Oye, esa pelota larga, despeja, balón que se pierde por línea lateral, la pelota que se pierde por línea de banda. Ahí el esférico que lo va a poner desde la lateral, que lo va a poner desde la línea, este perfil izquierdo, el conjunto gaditano. La pone arriba, despeja con la testa la defensa, intenta buscar posición de tiro, le arrebató la pelota la jugadora catalana. El balón que ya lo mueve por dentro, se equivoca Grace, la regala para Marta Sánchez. Marta Sánchez que intenta el disparo, ojo al remate lejano, no encuentra portería, no encuentra el arco, y ahora va a haber cambio en la meta de Roses. Va a entrar nuevamente Mireia Asencio, se marcha Anatán, va a entrar Mireia al campo, ojo porque puede ser buena para el Roses. El remate bloqueado por la defensa, la pelota que la busca ahí por delante, quiere tener la opción, se equivoca en el pase, se equivoca en la entrega, vuelve a recuperar ahora indecisiones, imprecisiones también por parte
de ambos equipos. El tiempo que se agota. Cuando ahora se ha llevado un buen pelotazo para el crono. El árbitro para el crono, el colegiado. Ha llevado ese pelotazo en la espinilla Grace, la autora de 3 tantos en el día de hoy. Hat-trick para Grace Bailey. Y la pelota que ya la vuelve a tener el conjunto de Roses Playa. La pelota por dentro, ojo al remate y el golazo. Golazo de Roses Playa para poner nuevamente la ventaja en el marcador. El remate espectacular, el remate imparable ahí de la jugadora de Roses. Como le pegó, se estiró todo lo que pudo Almudena, pero la pelota entró al fondo de las mallas. Marca Roses, marca el conjunto catalán, que se adelanta a falta de 4:04 de este tercer y definitivo periodo. ¡Qué golazo ha puesto ahí la autora del tanto, que fue la dorsal número 8, Sundus, que anotó el gol, que anotó el tanto, que de momento le da los 3 puntos a su equipo. La pelota arriba, despeja, achica la defensa del Guadalcacín. Pelota para Roses Playa. El balón que ya lo mueve Mireia Asencio, que la toca al perfil derecho. Avanza por ese perfil izquierdo. Puede buscar el remate, cede de cara, el recorte por dentro. La pelota ahí que la deja para su compañera. Sale bien de la cueva para cortar, sale bien de la cueva para evitar males mayores. Y el cambio de banda de Guadalcacín para recuperar la pelota, para recuperar el balón. Pelota arriba, ojo a ese remate y el gol. Y el remate y el tanto del Guadalcacín, que empata el partido. Marca Eva María Rosado, marca con ese zapatazo desde su propio campo que sorprendió a Mireia Asencio. Marca el 6-6. Partido igualado a falta de 3 minutos. Sigue haciendo la goma, como se suele decir en las competiciones automovilísticas. Ahí el Guadalcacín sigue haciendo la goma el equipo gaditano. Ha conseguido el empate con ese disparo lejanísimo. Cuando ahora lo volvió a intentar Sundus, lo volvió a intentar la jugadora de Roses Playa. Cuando ahora ese balón se va a perder por línea lateral. 2:37 para llegar al final. Trepidante final de partido que vamos a vivir aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. El esférico que lo va a poner ahí por delante. Ojo, porque parece que le ha entrado algo de arena en los ojos a la jugadora del Guadalcacín, a la capitana del Guadalcacín, Marta Sánchez. Vemos cómo le tienen que traer agua porque se ha echado en esa caída, le ha entrado arena le ha entrado arena en la cara. Y ahora hay su compañera que la ayuda, la dorsal número 18, Alicia Mariscal, Ali, es la que le ayuda en esos problemas complicado que te entre arena en la cara. Y ahí la pelota que la va a poner la guardameta. Pelota para Mireia Alonso. Últimos 2 minutos de partido. Veremos a ver quién es capaz de llevarse el gato al agua. Veremos a ver si alguien es capaz de conseguir el gol que le dé la victoria. Ahora lo intentaba Guadalcacín. El disparo muy blandito. Y el esférico que lo tiene ya Alex que se marcha, Alex que le pega. Disparo desviado, disparo muy lejos de la zona de peligro. El balón que no encuentra portería. Avanza el tiempo. 1:30. Vamos a entrar en el último minuto
Cualquier gol ahora puede ser definitivo cuando ahora la pierde el Guadalcacín. La recupera el conjunto catalán, intenta salir de la cueva, lo hizo bien, estuvo ahí atenta para achicar espacios, para evitar problemas. El balón que lo va a tener, lo va a poner arriba, pelota larga, balón se quita de encima la defensa. El esférico al perfil izquierdo, ese balón que se va a perder por línea lateral. Último minuto del tiempo reglamentario, último minuto. Y el balón que lo va a poner, pelota. Ese esférico de Nacha que no encuentra portería. Ese esférico de Nacha y no encuentra el arco. Pelota arriba, pelota larga, balón que lo va a buscar. Ese esférico que lo va a poner, ojo al remate que se marcha muy alto, se marcha muy por encima del travesaño. Últimos segundos. El partido que está llegando a su fin, lo quiere intentar ahí Roses, la pelota que se la quitó de encima. Y con esto llegamos al final del partido. Reparto de puntos entre Guadalcacín y Roses Playa empataron a 6. Ambos conjuntos, primer punto en este playoff de ascenso a primera división para ambos equipos. Primer punto tanto para catalanas como para gaditanas. Nosotros nos marchamos y en nada volvemos con el partidazo, con ese encuentro que va a medir a Black Wolf Academy y a Ciudad de Cádiz, los dos equipos que lideran con 6 puntos y que están en esa pelea por el ascenso directo a la primera categoría del fútbol nacional. No se marchen porque volvemos en muy poquito. Chao, chao. Pues un lanzamiento, un tiro en cono desde el Ecuador del campo a favor de Gicontrol Melilla.